Hola, vamos a hacer el siguiente problema de geometría. En un triángulo ABC, sean D un punto del lado BA, tal que 2BD es igual a DA, E un punto del lado CB, tal que 4CE es igual a EB, y F el punto de intersección de los segmentos DC y AE. Encuentra CF entre FD. Primero elaboramos una figura. Aquí tenemos el triángulo ABC. D un punto del lado BA. Entonces el lado BA es este. Nos dice que 2BD es igual a DA. O sea, DA es más grande. Entonces por aquí está más o menos. E un punto del lado CB. Entonces el punto E está aquí. Y nos dice que 4CE es igual a EB. Quiere decir que EB es más grande. Por acá. F es el punto de intersección de los segmentos DC. Aquí tenemos DC, está por acá. Y unimos el punto A con el E. Entonces F es ese. Y nos piden que encontremos este cociente CF entre FD. Vamos a necesitar este segmento auxiliar BF. Acá nos va a servir observar que los triángulos BFE y AS tienen la misma altura. Entonces la altura es perpendicular a un lado que pasa por uno de los vértices. Entonces aquí la altura FG es altura del triángulo BEF y es altura del triángulo FEC. No va a ser la única altura que nos va a servir otra. Entonces, nos vamos a fijar en los triángulos AEB y AEC. También tienen la misma altura. Trazamos aquí, tiene que ser perpendicular a un lado que pasa por el vértice. Esa altura también nos va a servir para el problema. Hay otra altura que nos va a servir, que sería viendo los triángulos AFB y AFD. Esos triángulos también tienen la misma altura. Pues para sacar la altura necesitamos la línea que es perpendicular a este lado, que pasa por F. Ya tenemos las tres alturas que nos van a servir: FG, AH, FI y este segmento auxiliar BF. Vamos a comparar las áreas de AEC y el área de ABE. Entonces sus áreas, ¿cómo son? Entonces AS, su base es S, tiene base S por altura. Su altura es AH entre 2. Bueno, todo esto lo podemos multiplicar por un medio. ¿Y cómo es el área de ABE? Es un medio por su base, que es BE o EB, por su altura, que es AH. Entonces esta fracción se simplifica a S entre EB, pero esto ya sabemos cuánto vale. De esta relación que tenemos por acá, 4CE es igual a EB. Esto lo dividimos entre, aquí despejando CE,
Al dividir este dato entre EB, nos queda 4CE entre EB es igual a 1. Entonces nos va a quedar que CE es igual a 1/4. Entonces esto que está por acá, al comparar las áreas, nos va a quedar que es igual a 1/4. Entonces cada vez que tengamos dos triángulos que tienen la misma altura y conocemos la razón o el cociente de sus lados, nos conviene comparar sus áreas. Lo que sigue es comparar las áreas de FS y el triángulo FB. El triángulo FS, para sacar su área, es 1/2 por su base, que va a ser, su base es S, por su altura, que es FG, por FG. Y aquí el área de FB es igual a 1/2 por su base, que es EB, y por su altura, que es FG. Entonces acá podemos decir que el 1/2 se cancela, el FG también se cancela y nos queda S entre EB, que sabemos, ya vimos que es 1/4. Ahora vamos a usar este pequeño teorema que es muy fácil de demostrar. Nos dice lo siguiente, que si A entre B es igual a R y esto es igual a C entre D, entonces podemos hacer esta resta. A menos C, restamos los numeradores y restamos los denominadores y nos queda la misma razón. Lo vamos a utilizar en lo anterior. Nuestra razón va a ser 1/4. El número A va a ser aquí el área de AS. El número B va a ser el área de ABE. El número C va a ser el área de FS y D va a ser el área de FBE. Sabemos que estas dos, que esta razón y esta otra razón de áreas es igual, las dos son igual a 1/4. Lo utilizamos por acá, pero aquí el área de AS menos FS, aquí está AS menos FS, nos queda el área de otro triángulo que va a ser aquí el AFC. Esto es igual AFC. Y en el denominador estamos restando el área de ABE menos el FBE. Entonces nos queda otra área de otro triángulo que es el AFB. Ahora comparamos las áreas de ADF y el triángulo ABF. ADF, su área es AD, que es su base. Bueno, pongamos aquí 1/2. Y su altura es IF. El triángulo ABF, su base es AB. Lo multiplicamos por 1/2 y su altura es IF. Entonces aquí de nueva cuenta nos queda que es AD entre AB. Y utilizamos este dato del problema que nos dice que 2BD es igual a DA. O sea, si a BD le ponemos el valor de X, AD vale 2X. Entonces todo AB vale 3X. Y al comparar esto, entonces nos va a quedar que 2BD es igual a 2X.
AD vale 2x y en caso de AB, como AB es igual, es la suma de AD y BD, nos va a quedar que es 3x. Esto es 2x entre 3x igual a 2 tercios. En consecuencia tenemos lo siguiente, un cuarto es igual, acá lo tenemos, un cuarto es igual a ABF entre el área de AFB, y esto es igual. De arriba despejamos antes ABF, que va a ser igual a 3 medios de ADF. Aquí digamos que multiplicamos por ABF y este queda multiplicado por 2 tercios, y este 2 tercios cuando lo dividimos, toda la ecuación lo dividimos entre 3 medios y nos queda esta. Se divide entre 2 tercios para que nos quede despejada el área de ABF. Entonces esto lo sustituimos aquí. Esto va a ser igual a FC y el AB y el AFB, y el área de AFB es igual a 3 medios de ADF, lo ponemos por acá, y esto es igual, este 3 medios que está en el denominador, lo podemos, aquí hay una división de 1 entre 3 medios, y eso es igual a 2 tercios. Entonces este 3 medios ya no está. Entonces nos queda el área de AFC y el área de ADF. Entonces recordemos que DFC están alineados. Todo esto es una recta. Y nos quedan dos triángulos que tienen la misma altura desde A. Entonces el triángulo ADF tiene una altura por acá, que es la misma altura que AFC. Entonces como tienen la misma altura, por lo que hemos visto, esto nos queda y nos va a quedar que al comparar sus áreas, si dividimos sus áreas, nos va a quedar que los lados se tienen que dividir. ¿Por qué? Porque como tienen la misma altura, al comparar las áreas, se nos cancela aquí un medio y se cancela lo que es la altura. Y de aquí ya podemos encontrar lo que nos dice el problema, que queremos encontrar CF entre FD. Pues por aquí está. Entonces de aquí lo que podemos hacer es multiplicamos todo por toda nuestra ecuación por acá multiplicamos por 3 medios a esto, y aquí también multiplicamos por 3 medios. ¿Por qué? Porque 3 medios por 2 tercios nos va a dar 1. Entonces esto nos queda un cuarto por 3 medios es igual a DF entre FC. Y esto que está por acá, 3 medios por un cuarto, nos da 3 octavos. Pero lo que necesitamos calcular, lo que necesitamos es ver cuánto vale CF entre FD. Entonces lo que hacemos ahora es sacar recíprocos. Aquí 3 octavos, su recíproco es... Entonces lo que podemos hacer es sacar recíprocos. El recíproco de 3 octavos es 8 tercios. Y el recíproco de esta división DF entre FC es igual a FC entre DF. Y con eso ya obtenemos
ya tenemos resuelto el problema.